tardes, amigos y compañeros de YouTube. En esta ocasión voy a realizar la deducción de la ecuación diferencial parcial de onda mecánica que resolví en los vídeos anteriores, pero esta vez con el método número 2. Bien, entonces como mencioné hace un momento, se va a realizar la deducción de la ecuación diferencial parcial de onda, ¿no? Que está denotada de la siguiente manera, para recordar. De esta forma, ¿no? Donde x es nuestra variable espacial y t nuestra variable temporal, y v denota la velocidad de la onda transversal en la cuerda. Bien, entonces voy a proceder a explicar el método. Bien, este método inicia de esta manera. Supongamos que nosotros tenemos una cuerda anclada o tensada en el eje X, anclada en los puntos X igual 0 y X igual L. Y nosotros, para llegar a la ecuación diferencial parcial enunciada hace un momento, tenemos que tomar un pequeño segmento de cuerda, delta S. En el primer extremo se localiza en el eje X en el punto X. El otro extremo en el punto X más delta X. Bien, y a los desplazamientos transversales de la onda le vamos a denominar U de X, T. O sea, es una función U que depende tanto de X como de T. Bien, entonces este pequeño segmento lo hemos graficado aquí en el plano XY, siempre teniendo en cuenta la variable del tiempo T. Bien, entonces, haciendo el análisis rápidamente, ¿qué tenemos? Que en los extremos de la cuerda se obtienen dos tensiones, T2 y T1, pero estas tensiones, ¿qué lo origina? Lo origina los otros segmentos de cuerda que son adyacentes al segmento que hemos extraído nosotros. Es decir, toda esta parte de la cuerda y esta parte también. Entonces, esos dos segmentos ejercen tensión sobre nuestro pequeño segmento que vamos a analizar ahora. Esas tensiones están graficadas acá, T2 y T1. Bien, entonces, para cada vector de fuerza, de tensión, tiene su ángulo θ2 descompuesto en la horizontal y este ángulo θ1. Entonces, como dijimos anteriormente, el extremo izquierdo es X y el extremo derecho X más delta X. Bien, ahora las suposiciones para analizar este pequeño segmento de cuerda son las siguientes. La cuerda es perfectamente flexible, es homogénea, quiere decir que su densidad es constante. La densidad de masa lineal de la cuerda es muy pequeña en comparación a toda la longitud de la cuerda, ¿sí? Y la tensión que se le está aplicando en los extremos es muy mayor que la fuerza gravitatoria o el peso de la misma cuerda, mejor dicho. Y aparte que no se aplican fuerzas externas aparte de las tensiones que ejercen los otros segmentos, ¿no? Bien, entonces dichas estas suposiciones, ya podemos realizar el análisis. Bien, ahora es importante resaltar que este análisis lo vamos a realizar para ángulos y desplazamientos pequeños. Entonces, para ángulos pequeños, θ1 y θ2 son aproximadamente 0, ¿no? Bajo esta suposición vamos a aplicar la segunda ley de Newton del movimiento de manera vertical, ¿no es cierto? Ya que
no existe movimiento horizontal porque hemos asumido que el desplazamiento de la onda es de manera transversal. Quiere decir que la aceleración en el eje X es igual a 0. Por lo cual la descomposición de las tensiones horizontales quiere decir que el módulo de la tensión 1 en X es igual al módulo de la tensión 2 en X igual a la misma magnitud de tensión, ¿no? Entonces, al ser iguales, ambas se restan y eso genera una fuerza neta de 0. Por lo cual se concluye que no hay movimiento horizontal, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el movimiento transversal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la tensión 1. Bien. Para el movimiento vertical tenemos T sub 2 seno de teta sub 2, descomponiendo esta fuerza. Este es T sub 2 seno de teta 2 menos T sub 1 seno de teta sub 1 es igual a la masa. Sabemos que la segunda deriva, la aceleración transversal de partículas es la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Bien. Ahora, ya que teta 1 y teta 2 son muy pequeños, para un ángulo pequeño el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, lo escribimos de esta manera. Ahora, otra suposición que también hemos hecho es que la densidad de todo este segmento de cuerda es constante. Eso que indica que nuestra masa la vamos a explicar, la vamos a deducir como masa es igual a densidad por el segmento analizado delta X, ¿no? Entonces lo copiamos acá, densidad por delta X por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Bien, ahora, como el movimiento se propaga en la misma cuerda, entonces podemos asumir también que las tensiones son iguales. Es decir, que, T sub 2 es igual a T sub 1 igual a, o sea, el módulo, mejor dicho, de ambos vectores de tensión es igual a una magnitud simplemente T, la vamos a llamar. ¿Sí? Entonces esta es la fuerza o la tensión en los extremos de la cuerda. Entonces reemplazamos esto por T y factorizando nos queda de esta manera. Ahora nos toca analizar que estamos asumiendo que estas dos son tangentes, ¿no? Y la interpretación geométrica de una tangente es una pendiente. Entonces lo que quiere decir acá es que está hablando la tangente de teta sub 2, o sea, este punto. Quiere decir que esta es la pendiente en este punto. Y la pendiente se interpreta como una derivada con respecto a X. Porque la pendiente de la cuerda está, bueno, en una cuerda las derivadas parciales con respecto a X indican información sobre la forma de la cuerda, como la pendiente, que es la primera derivada parcial, y la curvatura, que es la segunda derivada parcial. Entonces la tangente de teta sub 2 sería la pendiente de la cuerda en este punto, al igual que la tangente de teta sub 1 sería la pendiente de la cuerda en este punto. Entonces se puede escribir de esta manera.
Entonces nuestra ecuación quedaría de esta forma. Ahora nuestro siguiente paso es pasar la tensión al siguiente miembro y el delta X al otro miembro. Para ello voy a eliminar esto. Entonces, realizando esa operación rápidamente, ¿qué nos queda? Nos queda la siguiente expresión, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, a este lado tenemos casi la expresión de la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿no? Y acá, bueno, ya tenemos la densidad entre la tensión. Entonces, para hacer una derivada, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar y llevar al límite el incremento para que tienda a cero. Entonces, haciendo esa operación, ¿qué nos queda? Lo siguiente, esto se convierte en la segunda derivada parcial con respecto a x. Bien. Entonces ya obtuvimos la expresión y lo que nos queda es compararla con la ecuación de onda, ¿no? La cual es esta, ¿no? Entonces vemos que son idénticas. De acá podemos concluir que la velocidad, bueno, podemos sacar una expresión para la velocidad de propagación de la onda transversal. Esa expresión la obtuvimos así. De esta manera nos resulta, ¿no? Entonces esa es la velocidad transversal de la onda mecánica que se propaga a través de una cuerda, ¿no? Y análogamente es idéntica, es casi prácticamente la misma demostración que el método 1. Entonces, tanto con el método 1 como con el método 2 hemos llegado a la misma ecuación y la misma relación de velocidad. Bien, entonces eso sería todo en esta ocasión y me despido. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.